En 1996, el escritor Daniel Jonah Goldhagen publicó su obra Hitler's Willing Executioners. En ella él muestra con evidencia los que perpetraron los crímenes de lesa humanidad contra los judíos no fue solamente Hitler, sino también el mismo pueblo alemán, gente común, gente simple del pueblo, gente que había tenido relaciones de amistad, profesionales o relaciones sociales con los judíos, fueron parte de este plan macabro. ¿Cómo se dejaron llevar hasta allí? Simplemente es la naturaleza humana. Hoy hablamos sobre las herejías dentro de la iglesia. Cómo podemos lidiar con ellas y cómo evitar causar daños innecesarios a aquellos que tienen posiciones contrarias a las que nosotros tenemos. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. A través de la historia de la iglesia cristiana ha habido siempre dos posiciones. Una, la posición oficial de la iglesia, la que sostienen sus teólogos, sus dirigentes, sus pastores. Y esta posición típicamente es la que más tiene sustento bíblico en la explicación del texto bíblico más ampliamente sustentada por diferentes partes en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero también tiene un elemento o puede tener un elemento que está conectado con la historia del estudio de ese tema desde principios de la era cristiana, es decir, con la iglesia primitiva, con los apóstoles. Y entonces hemos heredado esas posiciones. Esa posición oficial nosotros le llamamos la posición ortodoxa, la ortodoxia. Contrario a esta posición, siempre en la iglesia se han levantado desde el principio ideas que contrarían la posición oficial. A estas ideas podemos llamarles ideas heterodoxas y también podríamos llamarle en algún momento ideas herejéticas. Es quizá la diferencia entre heterodoxia y herejía el hecho de que la heterodoxia puede ser una posición que realmente no plantee tan grandes dificultades para posiciones fundamentales, centrales en el cristianismo, quizás también a la actitud de aquellos que plantean estas ideas, pero las herejías típicamente son un poco más fogosas, un poco más agresivas en contra de la posición ortodoxa. De modo que la iglesia, a través de la historia, ha tenido que enfrentar a personas con posiciones que no comparten la posición oficial más autoritativa que ha tenido la iglesia. Y esto es algo que nosotros no solamente lo teníamos en el pasado, sino también que lo tenemos hoy día en la iglesia del presente. Los ejemplos de herejía son muchos. Usted puede pensar, por ejemplo, en la personalidad del Espíritu Santo. Usted puede pensar en la naturaleza de Cristo, 100% hombre o 100% humano, una combinación de los dos, un poco más hombre o un poco más Dios. Podemos encontrar temas sobre el infierno. ¿Existe el infierno o no existe? Temas sobre la salvación. ¿Se salva todo el mundo o se salva solo un grupo? La predestinación, en la salvación en la cruz. ¿Murió Cristo por todo el mundo o murió Cristo solo por los que han de salvarse? La venida de Jesús. ¿Vendrá Jesús visiblemente o ya vino espiritualmente? El tema del milenio. ¿Será un reino en la tierra o será un reino después de que Cristo venga en el cielo? Todos esos son temas donde nosotros podemos encontrar posiciones diferentes, que algunas pueden ser posiciones que una iglesia, la tuya como la mía, tenga como ortodoxia, y entonces el resto de formas de entender esos temas se van a convertir en heterodoxia y algunas de ellas podrían convertirse en herejías. Yo creo que la forma en que muchas veces nos conducimos como iglesia frente a las posiciones heterodoxas, en vez de solucionar problemas, causan realmente posiciones herejéticas, posiciones bien afirmadas dentro de la gente que tiene ideas. Y yo quiero hoy recomendar algunas cosas que nos pueden ayudar a enfrentar estas dificultades con posiciones contrarias a la doctrina. Número 1.
Yo creo que la gente a veces tiene posiciones simplemente porque tiene un entendimiento muy simple, muy básico de la escritura. Usted toma un hermano cualquiera que lee la Biblia y él encuentra un versículo que le dice tal cosa. Ese hermano concluye una idea mucho más allá de lo que el texto está diciendo, y cómo yo trabajo con ese hermano tiene que ser entendiendo cuál es su intención. El hermano posiblemente no tiene plan de hacer daño a la fe, de ir en contra de una posición ortodoxa. El hermano simplemente le faltan herramientas para poder entender mejor el texto bíblico. De modo que yo, cuando me enfrento a una posición que no es ortodoxa, lo primero que tengo que hacer es ver de cuál es el origen de ella. ¿Es el origen el estudio del hermano? Entonces, si es el estudio del hermano, el trabajo mío como dirigente es trabajar con el hermano para que él pueda entender mejor el texto y que de esa forma pueda ponerse en línea, en sintonía con la posición ortodoxa. Número 2. Hay personas que vienen con ideas heregéticas que las traen del internet. Hoy día hay una cantidad de gente hablando tonterías en las redes. En todo tipo de ideas usted va a encontrar en todas las tradiciones teológicas y cristianas que usted pueda pensar. Gente diciendo de todo tipo de cosas, haciendo análisis de la Biblia que no tiene ningún tipo de asidero, planteando ideas que realmente no son tonterías. El hermano puede venir con una idea que haya captado en YouTube, por ejemplo, o la haya leído en un libro. Entonces yo me acerco al hermano con la posición o tal idea, y entonces trato de entender cuál es el origen de su posición. Cuando me doy cuenta que viene de un video en YouTube, mi trabajo es ver el video para ver qué es lo que plantea el escritor o el presentador del video, y entonces tratar de responder a esas interrogantes y esas posiciones que está planteando la persona en el video, para que yo pueda entonces estar a la par con el hermano, entender cuál es su punto de vista y ver qué él entendió de la persona, y ahora yo estoy en capacidad de poder evaluar, analizar, criticar las posiciones que él ha adquirido en los últimos días. Esas posiciones pueden ser fácilmente destruidas con un análisis que yo le haga después de haber estudiado bien el tema, o puede ser que el hermano se refugie en la posición y me esté sacando textos bíblicos, argumentos que sigue recibiendo de esa persona o de esa línea que es donde aprendió al principio esta idea. Ahí entonces entra el cuidado que tiene que tener el dirigente cristiano, el pastor, el dirigente de iglesia, cualquier hermano que trabaje con este tipo de miembros que tienen estas posiciones. Yo no puedo satanizar al hermano porque tenga una posición, porque él tiene todo derecho de tener la posición que él quiera. Todo el derecho. Lo que yo debo explicarle al hermano es cómo esa posición entra en contraposición con la visión oficial que tiene nuestra denominación, nuestra iglesia o el mundo cristiano. Y el hermano debe poder entender cómo él se está poniendo en una posición fuera de lo que es la tradición teológica de la iglesia cristiana. Es su decisión personal si él acepta o no, pero yo le voy a mostrar lo que tengo que mostrarle. Si la posición es una idea que contraría completamente a una doctrina fundamental de mi iglesia o de tu iglesia, el deber nuestro es entonces poner al hermano en claro de cómo su entendimiento del texto, de la escritura o de esa doctrina plantea un problema para nosotros como denominación, como fe cristiana. Y entonces, si yo hice el trabajo inicial y no fue efectivo o no se logró el cambio, ahora es un buen momento para poder traer algún otro hermano o algún pastor, algún dirigente o alguien que entienda un poco más la escritura que yo, para que juntos podamos evaluar y que esa persona trate de hacer entender al hermano el error en que él ha caído. Esa es la posición más sana, más cristiana. Solamente cuando el hermano se resiste a creer, entonces hay que llegar a un punto de tener que disciplinar la idea de una persona y condenarla completamente, porque ya el hermano se mantiene en una idea y no quiere salir de ella obstinadamente. Número 3.
Para trabajar con gente con posiciones heterodoxas, nunca deben utilizarse las falacias lógicas. ¿Qué es una falacia lógica? Una falacia lógica es un argumento que en su forma parece ser válido, pero cuando lo evaluamos encontramos que una de sus premisas en realidad no tiene sustento o no da sustento a la conclusión. Dicho de una forma más simple, una falacia lógica es una mesa que se ve bien parada, pero cuando lo evaluamos encontramos que una de sus patas no puede sostener el peso que se pone sobre ella. Quizás uno de los buenos ejemplos que me encanta a mí, que viene del escritor, el lingüista Noam Chomsky: colorless green ideas sleep furiously. Es decir, ideas verdes sin color duermen furiosamente. La oración está correctamente estructurada como gramática. Tiene todas las partes que una oración apropiadamente puede tener. Sin embargo, cuando lo evaluamos, no tiene sentido. Como esta idea, que primero es una idea y tiene color, bueno, pero es verde, sí, pero dice que no tiene color. Bueno, ¿y cómo está durmiendo y a la vez furiosa? Entonces no está durmiendo, está furiosa. Sí, este tipo de cosas son lo que pueden explicar lo que es una falacia lógica. Algo que parece un argumento válido, pero cuando lo evaluamos, lo analizamos, nos damos cuenta que en realidad cojea y que no tiene sustento de la conclusión a la que se llega. Hay una serie de falacias lógicas que son practicadas constantemente en las iglesias, y yo hoy quiero que hablemos un poco de estas falacias para que podamos evitarlas y darnos cuenta cómo al utilizarlas estamos actuando no como cristianos, sino realmente como elementos utilizados por el enemigo. Falacia número 1, la falacia de apelar a la autoridad. El hermano tiene una idea medio heregética, no me cuadra, pero yo no tengo el argumento para poder luchar contra el punto y demostrarle que él está errado. Es fácil entonces decir: hermano, usted está errado. ¿Por qué, mi hermano? Sencillo, porque el pastor dijo que usted está errado. Esa es una falacia porque al parecer es un argumento que tiene sustento, su conclusión, pero no. O sea, por el hecho de que el pastor, que es la autoridad, diga que yo estoy errado, eso no significa que yo esté errado. Es muy posible que yo esté errado, pero lo que me hace que yo esté errado no es que el pastor diga que yo estoy errado, porque puede ser que él sea el que esté errado, o puede ser que él sepa que el hermano está en lo correcto, pero él no quiere lidiar con la realidad de tener que enfrentar esa verdad. De modo que entonces, cuando un hermano tiene una idea errónea, no la luchemos o no la contrariemos, no la peleemos utilizando la apelación a la autoridad, porque es una falacia lógica y un cristiano no debería estar utilizando falacias lógicas. Falacia número 2, la falacia de el envenenamiento del pozo. Esta es una falacia estupenda porque a la gente en la iglesia le encanta. ¿Qué dice esta falacia? Bueno, que lo que hay que hacer es ensuciar el pozo de donde sale el agua para que todo el agua que salga de ese pozo podamos decir que está envenenada. Usted agarra y le echa veneno a un pozo y es lógico, todo el agua que usted saque de ahí está envenenada. Hay un hermano que tiene una idea determinada que a mí no me encaja, que como no me gusta, yo nunca he escuchado eso está medio raro, y como el hermano no es de mi mucho agrado, entonces yo digo, eso está medio raro, y tú sabes que fulano la otra vez dijo también tal cosa, que él siempre está sacando cosas raras. A eso se le llama la falacia de ensuciar el pozo, es decir, hablar mal de las ideas anteriores que el hermano ha tenido, para que entonces, al decir esta idea, que puede ser una idea correcta, puede ser cierto lo que él esté diciendo, yo entonces digo, pero él está diciendo esto ahora y ya él dijo herejía anteriormente, esto tiene que ser una herejía de seguro. Esa es la segunda falacia, la falacia de envenenar el pozo o envenenando el pozo. Querido amigo y hermano, tú no estás supuesto como cristiano a utilizar una falacia de este tipo. Falacia número 3, la falacia de ad hominem o ad hominem. Es la falacia donde en vez de atacar a las ideas que la persona plantea, atacamos al carácter de la persona. En otra forma, es la falacia de
atacar al personaje, dar muerte al personaje. En esta falacia, una persona dice una idea y entonces yo digo, pero ven acá, eso es fulano, pero ¿y quién es fulano? Y él es teólogo. ¿Y qué sabe él de lectura y de teología y de Biblia? ¿Qué sabe él de eso? Fulano lo que es simplemente un simple platanero que se deje de ese cuento. ¿Quién es él? ¿Qué ha estudiado él? ¿A qué ha llegado él para estar planteando ideas novedosas? Esa es la falacia de ataque al carácter personal, el ad hominem. Y nosotros tenemos que tener gran cuidado porque de cualquier piedra sale tremendo lacrán. Hay hermanos que no son teólogos de carrera, que no son pastores estudiados o académicos que estén en el área de estudios, pero eso no le quita que ellos sean estudiosos, que te dediquen tiempo, que lean, que investiguen, que pregunten y que escuchen a gente que también sabe y que plantee ideas que quizás yo no he escuchado, pero quizás la han escuchado de alguien que realmente tiene peso teológico. De modo que el ad hominem, tengamos cuidado, porque por simple que parezca un hermano o por hereje que parezca ese hermano, puede ser que la idea que tenga es una idea correcta y que podríamos beneficiarnos de ella. La siguiente falacia es una falacia súper común, súper utilizada por nosotros. Yo creo que pocas veces la utilizo, usted quizá la utiliza mucho. La falacia del espantapájaro. ¿Qué es esta falacia? Bueno, ¿cómo trabaja? Esta falacia es utilizada cuando alguien plantea una idea y yo agarro y digo que él está planteando algo diferente a lo que él está planteando. Es decir, yo creo un muñeco, creo un espantapájaro para asustar, ¿verdad? Y hacer que se reaccione a eso, pero en realidad el hermano con su idea no dijo eso. Supóngase que yo diga, por ejemplo, que Jesús es completamente hombre y que alguien diga, mira lo que Jesús está diciendo, que el Señor Jesús era solo hombre, pero yo no dije eso. Y entonces la gente ataca la idea de que yo dije que Jesús era solo hombre, cuando yo en realidad no dije eso. Entonces la gente me condena, me cancela, me censura, no por lo que yo dije, sino por lo que alguien me acusó de haber dicho. Esto es muy común en las iglesias y para esto hay que ser muy cuidadoso y hay que tener una gran capacidad crítica de poder escuchar qué plantea alguien, de poder tratar de verbalizar qué es lo que yo entiendo tú estás diciendo para que tú me digas si es eso, y cuando tú me digas si es eso, entonces yo, bueno, esto es lo que tú dices, yo estoy en desacuerdo con esto que tú me confirmaste que es lo que tú dices. En grandes ocasiones, en muchas ocasiones, nosotros estamos enfrentando a los hermanos con argumentos que no son los que ellos están planteando, sino el que nosotros creamos, el espantapájaros que hemos formado, y le decimos a los demás, fulano está diciendo tal cosa, cuando en realidad ese hermano posiblemente nunca dijo eso, sino que es lo que tú entendiste, y tú en tu ignorancia estás poniendo ideas que no son en la cabeza de la gente que no ha escuchado al hermano hablar. La falacia número 5 y la última que me gustaría tratar contigo hoy es la falacia de la apelación a la ignorancia. El hermano dijo tal cosa, el hermano está planteando ese punto, está medio raro, y digo, bueno, eso nadie sabe eso porque solamente Dios sabe, cuando en realidad lo único que hay que hacer es dedicarse un poco al estudio del texto, de varios textos, y encontraríamos respuesta o quizás preguntar, averiguar para ver qué realmente es la posición que debemos tomar aquí. La falacia de la apelación a la ignorancia. Constantemente hermanos que dicen, eso no está revelado, lo que no está revelado es de Dios y lo revelado es para los hombres. Sí, pero hay cosas muchísimas reveladas que tú y yo no las sabemos simplemente por la holgazanería y por la pereza intelectual. Simplemente pon a un lado la pereza, ponte a estudiar el texto y tú vas a darte cuenta si realmente hay base bíblica para lo que el hermano dice o no. Pero no desmeritemos
ignoremos o desdeñemos lo que el hermano está planteando simplemente porque no me acomoda o porque yo no sé. Y como yo no sé, eso no puede ser cierto. ¿Y quién eres tú? ¿Qué sabes tú que no lees, que no investigas, que no escuchas más nada que no sea tontería en las redes o en libritos? ¿Quién eres tú para ser el juez de la calidad o no del argumento o la posición que pueda tener un hermano? Yo creo que como cristianos tenemos que tomar en cuenta estas ideas. Las falacias lógicas no deben ser utilizadas por nosotros. Nosotros debemos ser seres que trabajen con la buena disposición y la buena intención. Todo esto que hemos hablado es importante porque en nuestro diario vivir dentro de las iglesias encontramos variedades de pensamientos, gente que cree cosas que yo no creo, gente que plantea cosas que yo nunca he escuchado. Y yo me doy cuenta en la iglesia que es muy común que cuando uno dice algo que alguien nunca lo ha escuchado, inmediatamente el problema es del que ha planteado lo que el otro no escuchó. Nunca es un problema con la ignorancia del otro. Es decir, el que está escuchando lo que yo digo, él se molesta porque ¿quién eres tú para sacar esa idea que yo nunca he escuchado? Y yo te podría contestar, ¿y quién eres tú? Una persona que no tiene ni siquiera ninguna intención de leer, de investigar, de escuchar, de escudriñar, ¿quién eres tú para ser juez de una idea que yo pueda plantear? Y yo creo que en la iglesia existe mucho de esto. Hermanos que no dedican tiempo a estudiar la Biblia, hermanos que no dedican tiempo para poder investigar, para escuchar, para aprender. Y ellos quieren ser los primeros jueces y principales jueces de todo juicio que pueda ser planteado, pueda ser presentado en la iglesia. Y a mí me preocupa este tipo de personas, porque muchas veces estas son las personas que están en puestos directivos. Dentro de ellos hay pastores, como dentro de ellos hay dirigentes de iglesias que tienen el control de quién predica en las iglesias, de quién tiene la oportunidad de ser un maestro en la escuela dominical o escuela adventista, sabática para nosotros los adventistas, o quién puede hablar en público. Sí, todo eso se hace sobre la base de si me gusta lo que tú dices o no, si yo creo que lo que tú dices está bien o no, si se encaja con lo que yo creo o no. Y muchas veces los que tienen las posiciones heterodoxas son precisamente esos dirigentes que tienen ideas que no han acabado bien, que no han estudiado, pero se constituyen en jueces de aquellos que osan estudiar algo, leer algo, investigar algo. Yo quiero motivarte hoy que estudies, que investigues en los temas doctrinales y temas bíblicos, para que cuando alguien diga algo, que no te sorprenda tan rápido. Pero si te sorprende algo que alguien dice, no utilices de inmediato una falacia lógica. No utilices demasiado el hacha para cortar la posición del hermano. No, querido. Es mucho más sano que tú puedas sentarte con el hermano, ver cuál es su posición, tratar de entenderlo, de dónde viene. Y si tú mismo no tienes argumentos para poder luchar contra lo que el hermano dice, sencillo, busca al pastor. Si el pastor luego encuentra que no puede trabajar con el hermano, tampoco me lo satanicen el hermano. Vamos a buscar a un dirigente más, quizás que tenga más manejo teológico. Y una vez se trabaje, si el hermano sigue y parece ser realmente que hay una posición herejética en él, entonces hay decisiones que tomar con el hermano. Pero hasta tanto, el hermano tiene el derecho de hacer planteamientos, de hacer preguntas. Y es la labor tuya, dirigente de iglesia, es la labor tuya, pastor de iglesia, el responder esa pregunta. No el satanizar al hermano, no hablar mal del hermano, no utilizar falacias lógicas para contradecir al hermano. Las ideas se contradicen con ideas. Los argumentos se combaten con argumentos. Yo espero que tú nunca más utilices falacias lógicas, porque el pastor, Cristo Jesús, nunca las utilizó. Esto es oveja cartesiana. Esto fue nuestro episodio de hoy. Queremos que si te gustó le des un like, también que puedas suscribirte a nuestro canal y si es posible también darle la campanita para que al darle la campana tú puedas estar con la notificación cuando aparezca cada semana un nuevo episodio. Que Dios te bendiga y un feliz resto del día.